Muy buenas noches para todos. Qué bendición ya poder estar aquí en la reunión para poder ver, ¿verdad? La enseñanza del día de hoy, que vamos a tratar el tema, ¿verdad? Del ateísmo y el agnosticismo. Un tema sumamente muy importante para nuestro trabajo. eh, en lo que tiene que ver con la consejería familiar. Voy a irme un poquito a la historia, ¿verdad? Donde se deriva esto del ateísmo, del agnosticismo. Fíjense que en 1939 Hitler desató la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia y hoy en día otro tipo de guerra se libra, el gran debate sobre la existencia de Dios. Y bueno, esto ha sido un conflicto, ¿verdad? Sumamente delicado a través de los filósofos, a través de la ciencia, a través de los ateos, de los agnósticos. Entonces, esta batalla se combate con argumentos académicos en lugar de armas. Y la pregunta fundamental es si la vida humana tiene un valor divino o es insignificante, que es, a final de cuentas, donde vamos a buscar poder aterrizar en estos minutos. La respuesta a esta pregunta, pues, guía las decisiones morales, ¿verdad?, de nuestros líderes actuales. Y la Biblia señala que las naciones a veces se rebelan contra Dios y sus designios, ¿verdad? En Salmos 2, versículo 2. Hablando de las creencias principales según el libro, ¿verdad? Que se les dio para poderlo leer, para poderlo estudiar. Dice por aquí Jun que en 1963 la Suprema Corte de los Estados Unidos dice que decretó, ¿verdad? Que ciertas organizaciones ateas podrían ser clasificadas como religiones y una de ellas es el humanismo secular. De esta religión surgió el Manifiesto Humanista 1, el Manifiesto Humanista 2, que contienen las siguientes creencias. La primera, pues el universo existe por sí mismo y no fue creado, y seguido de que los seres humanos son, ¿verdad?, el resultado de la evolución, siguiendo que no existe la deidad ni los propósitos divinos, y también que los valores morales son determinados por la experiencia humana, tiene que ver con la ética situacional, no por valores morales absolutos, como lo creemos nosotros, ¿verdad? A través de la palabra. Y los valores morales y sexuales se desarrollan a través de la educación secular. También vemos que el individuo tiene derecho a determinar la vida y la muerte. Este punto de vista permite el aborto, permite la eutanasia y también permite el suicidio. Y en Deuteronomio 39, 29, 19 y 20 dice que la Biblia presenta creencias muy diferentes. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndola a él, porque él es vida para ti. Ah, este versículo de la escritura, la verdad que trae una fortaleza, ¿verdad?, para nuestra fe y para nuestras creencias bíblicas sumamente fuertes, porque Dios, ¿verdad?, está hablando a través de este profeta, ¿verdad?, Moisés. Dice: el cielo y la tierra, ¿verdad? Y todavía el cielo y la tierra existen. Dice: el cielo y la tierra son testigos, ¿verdad?, que yo los he bendecido y que Él nos ha dado bendición, ¿verdad? Y que Él ha puesto delante de nosotros la elección, pero a final de cuentas, la elección que nosotros tomemos va a ser, ¿verdad? Por una libertad que nosotros tenemos y con una responsabilidad también que vamos a tomar este tipo de decisiones. El agnosticismo dice que es la creencia de que es imposible saber si Dios existe, ya que fue acuñado por Thomas Huxley en 1869, y dice que se refiere a la falta de conocimiento sobre la existencia de Dios. El término agnóstico se originó como contraposición al gnóstico de la historia eclesiástica, quienes afirman conocer más de lo que Huxley ignoraba. Entonces, los agnósticos creen que no hay evidencia suficiente
para probar la existencia de Dios. Esa es su teoría, ¿verdad? Y en eso se basan ellos. Y esta postura, pues, se basa en la idea de que las cosas espirituales son difíciles de percibir para aquellos que no tienen un entendimiento espiritual. Después esta pequeña gráfica, si ustedes la pueden ver, ¿verdad? Como tipo brújula, vemos estos 4 ejemplos, el ateo agnóstico y el teísta agnóstico. Vemos el ateísta gnóstico y el teísta agnóstico. Vemos, ¿verdad?, las fortalezas, vemos las debilidades, vemos el ateísta, los ateos, vemos los teístas, los que creen en Dios, y en esta parte del agnóstico, ¿verdad?, que esto es una referencia completamente como el ateísmo, mas sin embargo el gnóstico, ¿verdad?, que defiende la parte de Dios y que tiene sus bases para poderse afirmar en ellos y poder seguir avanzando en esa dirección. Yo espero que puedan ustedes también estudiar esta pequeña gráfica, ¿verdad?, para que se vaya haciendo un mapa conceptual y en el conocimiento que nosotros vamos a ir adquiriendo sumamente importante, ¿verdad?, ir tomando estas referencias porque nos van a servir a nosotros muchísimo en la consejería, ¿verdad?, que le estemos dando a la gente. Hablar de la apologética es hablar de una disciplina que dicha disciplina pues consiste, ¿verdad?, lógicamente en argumentar o en defender una doctrina y se centra en temas como la existencia de Dios, la autoridad de las Escrituras y la deidad de Cristo. La palabra apologética proviene del griego apología, que significa defensa o respuesta, y los apologistas cristianos pues presentan argumentos relacionales basados en la creación, la Biblia y Jesucristo para respaldar, ¿verdad?, su fe cristiana. Y el propósito de la apologética, pues, es refutar, ¿verdad?, enseñanzas falsas, desafiar el pensamiento no creyente, pero también fortalecer la fe de los creyentes y preservar una teología basada en la Biblia, ya que la apologética se enfoca en dar razón a la esperanza que se tiene en la fe cristiana. Entonces, si nosotros vamos estudiando, ¿verdad?, tanto el ateísmo como el teísmo, si vamos estudiando el agnosticismo como el gnosticismo, si nos metemos también a esta parte de la apologética, nuestra riqueza en nuestro conocimiento va a ir avanzando, pues para poder tener una comprensión sumamente más amplia cuando nosotros estamos, ¿verdad?, atendiendo a diferentes tipos de personas. No vamos a pensar únicamente en las personas que vamos a atender dentro de la congregación, porque de las personas que no tienen a Jesús, de las personas que nos van a buscar, ¿verdad?, para poder darles algún tipo de trabajo terapéutico, de consejería, de discipulado, de acompañamiento, pues hay que saber, ¿verdad?, de qué manera ir trabajando el pensamiento de ellos, las creencias de ellos, y obviamente si nosotros no tenemos un conocimiento, no tenemos una preparación sobre ello, pues nos va a echar abajo mucho del trabajo evangelístico que podríamos desarrollar, ¿verdad?, a través de la consejería, porque pues uno de los objetivos, pues es, a mí me gustaría que la formación, a mí, ¿verdad?, de manera personal, a mí me gustaría que la formación que están recibiendo fuera más para darle consejería a la gente de afuera, porque se puede convertir en un ministerio evangelístico para ganar gente, ¿verdad?, de fuera y estarlos llevando hacia adentro. Adentro, pues ya se podrían hacer grupos de talleres, de capacitaciones, de discipulado, de formación, ¿verdad?, de doctrina, dependiendo la doctrina que se maneje en los diferentes lugares, y así irlos acompañando para el crecimiento. El libro nos habla de algunas características de los ateos y de los agnósticos, y por decir, Karl Marx, que era un existencialista, mencionaba mucho esta palabra, que la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Es como la droga, es como lo que los mantiene anestesiados, ¿verdad? La teoría descartaba la creación descrita en Génesis. Freud desafió también a Dios
y buscó respuestas en la psique humana, buscó respuestas también en el sexo. Era una persona adicta a la cocaína, murió adicto a la cocaína, se metió hasta con hombres, con mujeres, era bisexual, se volvió un desorden, ¿verdad? Porque Freud, de cierta forma, el padre, ¿verdad?, que conocemos del psicoanálisis, desafió a Dios. Y bueno, pues esos desafíos pues terminaron en una muerte, ¿verdad?, muy triste. Por la otra parte, Nietzsche veía el cristianismo como una religión inventada y perturbada por personas demasiado débiles para enfrentar un universo. Dice por aquí que carece de propósito, verdad o significado final. Sin embargo, también en este mismo periodo, entre esto de Karl Marx y de Nietzsche, entonces, durante este mismo periodo surge Abraham Lincoln, considerado Abraham Lincoln como el presidente más amado de Estados Unidos, y este hombre dijo: es fácil imaginar que un hombre mire a la tierra y sea ateo, pero no puedo concebir cómo pueden observar los cielos y decir que Dios no existe, ¿verdad? Aquí estamos viendo un teísmo, ¿verdad?, sumamente muy fundamentado por Abraham Lincoln. Vemos un ateísmo, ¿verdad?, también muy fundamentado porque pues tenían sus bases, tanto Karl Marx como Nietzsche. Entonces, dice por aquí en Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos, ¿verdad? Lo que comentaba el presidente de Estados Unidos en aquel entonces. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, que obviamente en esto que habla, ¿verdad?, la escritura, nos lleva a nosotros como teístas a creer en un Dios omnipotente, ¿verdad? Porque pues se habla de poder, se habla de dominio, ¿verdad? Entonces creemos nosotros en un Dios omnipotente. Pero la semana pasada, si ustedes tuvieron oportunidad de poder mirar la grabación de la clase, también podemos ver que era sumamente importante, clase previa para poder mirar esto, de también conocer a ese Dios ambivalente, a ese Dios que envió a su Hijo, ¿verdad?, para salvarnos, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque envía a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero pues también vemos a un Dios, ¿verdad?, que trajo plagas, ¿verdad?, a la tierra. Vemos a un Dios que abrió la tierra y se tragó, ¿verdad?, a la gente viva. Entonces también vemos, ¿verdad?, a un Dios que inundó la tierra y entonces ya los conceptos se comienzan a poner cada vez más amplios porque entonces vamos a tener una comprensión también mucho más clara, mucho más definida acerca de las personas ateas, acerca de las personas agnósticas y también de repente por qué defienden, ¿verdad?, tanto esta postura. Ah, en mi formación y en mi experiencia que he venido y en el estudio también social, ¿verdad?, que hacemos en las calles, en las ciudades, en los diferentes lugares que nos toca poder estar, yo podría decir que existen dos tipos de ateos, ¿verdad? Ateos como estos que estamos viendo, ¿verdad? Como Karl Marx, como Nietzsche, como, bueno, Abraham Lincoln, ¿no?, porque él es teísta, pero como otros hombres filósofos que afirman, ¿verdad?, que Dios no existe. Pero también hay otra clase de ateos que, que este tipo de ateos no creen en el Dios religioso que muchas veces se predica en las religiones. O sea, tenemos a este tipo de ateos que tienen una relación con Dios, que tienen una cercanía con Dios, que tienen una comunión con Dios, pero que no necesitan vivir aferrados o vivir apegados a una religión.
o a una creencia o a una esclavitud doctrinal, ¿verdad? Aquí en la vida humana, como lo afirmaba, ¿verdad? De cierta forma Karl Marx, que decía que la religión era el opio del pueblo, tenía, ¿verdad?, sus justificaciones como científico, como filósofo, como existencialista, para poder hacer este tipo de afirmaciones. Entonces, por eso podría yo considerar que hay un tipo de ateos que completamente, ¿verdad?, no Dios, pero hay unos ateos que no creen en el Dios, ¿verdad?, que muchas veces se predica de un Dios, progresista, de un Dios prosperador, de un Dios cambalachero, de un Dios sanador, o sea que se enfoca solamente en ello y que se olvida, ¿verdad?, de la salvación, que se olvida del bien del nosotros, se olvida de la comunión, se olvida de los principios, hábitos y valores, se olvida de los frutos del Espíritu en la vida de aquella persona que se dice ser hijo de Dios. Entonces, este tipo de ateos, pues son ateos, pero que no creen en ese Dios religioso, en ese Dios cultural, sino que se van afirmando, ¿verdad? En el Dios que ellos van creando, en el Dios que ellos van creyendo. Fíjense que si nos metemos a las causas, según, insisto, en Jung, en esta mujer de este libro, ¿verdad? Que nos hace estas investigaciones, ella habla de algunas causas de la incredulidad y nos habla acerca de Magdalene. Dice que la incredulidad puede surgir de experiencias personales dolorosas o conflictos, ¿verdad?, morales, que fue algo de cierta forma que le tocó vivir a Freud, ¿verdad? Porque Freud pues era judío. Si conocemos un poco de la historia de su infancia, de su adolescencia, pues creció, ¿verdad?, en esa formación judía, en ese conocimiento de Dios, pero cuando hubo el momento, probablemente las experiencias fueron completamente muy religiosas, fueron tal vez muy dogmáticas, de tal manera que él creció probablemente con todo ese resentimiento, con todos esos malestares, y una vez que ya comenzó a tener, ¿verdad?, decisiones propias y a poder tener esa voluntad propia, se inclinó, ¿verdad?, a poderle decir a la gente, ¿verdad?, que decía, no, es que está endemoniado, no, es que tiene un mal espíritu, y que en sus investigaciones como científico, ¿verdad?, decía, no está endemoniado, tiene depresión. Y hacía ya un trabajo él, de los que sabía hacer desde el psicoanálisis, desde la hipnosis, los liberaba, los curaba y les decía, se dan cuenta que no era un demonio, que era una enfermedad emocional, que era una enfermedad mental, y entonces comenzó a agarrar mucha fuerza. Pero también nos habla, ¿verdad? Ya ahora más adelante, estamos hablando del siglo pasado, a principios del siglo pasado, pero también a mediados del siglo pasado también, Madeleine Murray, dice, una conocida atea del siglo XX, comenzó su desafío contra Dios después de enfrentar el rechazo en las relaciones personales y dilemas morales. Su confianza en un Dios amoroso se convirtió en una negación cuando endureció su corazón y comenzó a confiar exclusivamente en sí misma, ¿verdad? La historia de Madeleine Murray ilustra cómo las dudas pueden transformarse en incredulidad cuando se rechazan creencias previas debido a experiencias negativas. Y si seguimos la historia de esta mujer, pues es una mujer, ¿verdad?, que fue muy odiada, que fue muy despreciada, repudiada, que a final de cuentas todo ese odio que sentían hacia ella, pues terminaron asesinándola. Veamos entonces cómo el ateísmo y el agnosticismo comienzan con dudas causadas por daño emocional, como lo veíamos, ¿verdad?, acerca de este hombre Freud, padre del psicoanálisis. Comienza con rechazo, con trauma, con falta de amor en las primeras etapas de la vida. En su momento vamos a tratar un poco acerca de la consejería en Alcohólicos Anónimos, cómo podemos usar el tratamiento de los 12 pasos, ¿verdad?, de la consejería familiar.
Y nos vamos a dar cuenta que los 12 pasos, en el paso número 1, no habla de Dios, habla de un poder superior, pero Bill y Bob, que fueron los creadores, ¿verdad?, de este programa de 12 pasos en recuperación, pues es un programa que lo toman al 100% de la Biblia, pero también como tenían conocimiento existencialista, pero también como tenían conocimiento de la filosofía, pero también como tenían conocimiento a través de la historia, ellos decían, si creamos este programa y les comenzamos a hablar de Dios desde que llegan, por lo regular la gente alcohólica o la gente adicta o la gente que tiene problemas, ¿verdad?, con alguna adicción, llega por lo regular siempre resentida con Dios. Y entonces lo que hacen, bueno, en el primer paso, pues les vamos a hablar, ¿verdad?, de un poder superior, que necesitas aprender a creer a algo superior en ti, o sea, dejar de estar creyendo tanto en ti, y es una invitación pues a menguar como para que puedan salir, ¿verdad?, de ese hoyo, de ese estancamiento que de repente la gente con adicciones pasa, para que se pueda dar, se pueda surgir, ¿verdad?, esta liberación tanto de entendimiento, de conocimiento y también en su cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en esta formación que fueron dando ellos, por eso es que ya en el segundo paso, ya, ¿verdad?, comienzan a hablar de un Dios, en el tercer paso, pues ya hablan más abiertamente de Dios, pero mucha gente con una creencia cristiana, más bien yo diría con una religiosidad cristiana, rechazan este tipo de programa, pues porque no lo conocen, o sea, no se dan cuenta que existe una Biblia que se llama Renacer y que es la Biblia de los 12 pasos, porque te va señalando la Biblia Renacer de dónde es que tanto Bill y Bob, creadores de este programa de recuperación, fueron sacando, fueron extrayendo, ¿verdad?, de la Biblia, de la Escritura, esos pasos y los pusieron en un formato para todo público, porque la Biblia pues no es un libro para todo público, porque tiene un símbolo, ¿verdad?, de Dios, de religión, y entonces eso pues a los agnósticos, a los ateos, pues no se les puede alcanzar. Pero ya con un programa que ellos crearon llamado Alcohólicos Anónimos, entonces lo dejan, ¿verdad?, en la sociedad, y a través de la historia se ha vuelto un programa que ha devuelto la esperanza de un mejor vivir a muchísima gente, a muchísimas familias. Ahora, si este programa lo enriquecemos, ¿verdad?, con el conocimiento de la Biblia y lo vamos llevando a las personas que ya conocen de 12 pasos de recuperación y que ya tuvieron una recuperación y nos los vamos ganando, ¿verdad?, a través de los 12 pasos en la Biblia, la verdad que esto se vuelve sumamente extraordinario, pero por lo regular, las personas que están en un ateísmo, que están en un agnosticismo, traen daño emocional, traen rechazo, traen trauma, traen falta de amor en las primeras etapas de su vida, pero también traen una desconfianza total, ¿verdad? Traen una falta de confianza en las figuras de autoridad falibles que hablan de Dios y de la religión. Por lo regular se hacen personas que detestan, ¿verdad?, a este tipo de pensamiento, a este tipo de movimientos o a este tipo de clubs también muchas veces, porque a veces el cristianismo, me duele, ¿verdad?, decirlo, pero se ha vuelto como un club, como una membresía, ¿verdad?, donde pues tienes que pagar para poder pertenecer, ¿verdad?, a ese lugar. Tienes que pagar ofrendas, tienes que pagar pactos, tienes que pagar ofrenda, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, y muchas veces se olvida realmente el significado, ¿verdad?, de lo que Dios ha venido aquí a la tierra. Entonces, por eso también mucha gente termina haciéndose atea, termina haciéndose agnóstica, y también pues hay expectativas irreales, ¿verdad?, del ateo y del agnóstico, pensamientos equivocados completamente, ¿verdad?, bifurcados acerca de lo que es Dios y de lo que es la religión, creencias reprimidas, ¿verdad?, en ellos. No creen en un Dios todopoderoso, no creen en un Dios amoroso, practican una verdad torcida,
y el éxito proviene de los logros obtenidos. Y aquí también el ateísmo y el agnosticismo también surge completamente en toda la expresión de su plenitud a través del humanismo. A través del humanismo ustedes han de recordar que es cuando comienzan a surgir, ¿verdad? Los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de esto, los derechos del otro, los derechos de aquello, y los derechos humanos pues van completamente contrarios hacia el propósito también de Dios, porque es humanismo puro, ¿verdad? Entonces podemos ver en toda todo ese exponer de una completa plenitud, ¿verdad? Del ateísmo y del agnosticismo a través del humanismo, ¿verdad? Porque ahí está en su esplendor en la sociedad, llevando a, por decir, si hablamos de la psicología, la psicología va dándole una formación, ¿verdad? A los psicólogos, a los terapeutas, para que trabajen mucho el individualismo, y el individualismo obviamente pues viene, ¿verdad?, del humanismo, también de esta parte del positivismo, y es poder llevar al ser humano, o sea, que tú eres completo, tú no necesitas relacionarte absolutamente con nadie para poder llevar a una plenitud, y entonces se va haciendo un reseteo, ¿verdad?, en la mente de las personas, se les va dando este tipo de acompañamiento, de tal manera pues que las personas terminan haciéndose ateas, terminan haciéndose agnósticas, hay una, no sé, hay un movimiento social en los jóvenes, por allá me parece en el oriente, para ser específico en Japón, que surgió una generación de jóvenes de los me quiero, ¿verdad? No eran personas homosexuales, no eran personas lesbianas, no eran personas muy respetuosas, eran personas muy inteligentes, eran personas que rendían mucho, ¿verdad?, en su trabajo, pero eran antisociales, individualistas en plenitud, porque ellos se satisfacían a ellos mismos hablando de las prácticas sexuales, andaban bien vestidos, bien limpios, bien portados, respetuosos, aparentemente pues personas buenas, ¿verdad?, en la sociedad, pero que de cierta forma pues una corriente que arrastró, ¿verdad?, a los jóvenes y que los llevaba completamente a este individualismo, a este humanismo puro, también pues fortalecido por el ateísmo y por el agnosticismo. Entonces, todo esto termina con la negación de negar, ¿verdad?, la parte divina, de negar la parte intangible, ¿verdad?, de negar la parte esencial. Y dice en primera de Timoteo 4, del 1 al 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, pues van, ¿verdad? Una conciencia cauterizada es como psicológicamente, es como el ejemplo de un psicópata, ¿verdad? Un psicópata perdió completamente la sensibilidad al dolor. No le duele lastimar, no le duele hacer daño, no le duele matar, no le duele hacer pedazos a una gente. O sea, es un psicópata, es un insensible, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, una persona con una conciencia cauterizada, pues es que ya no es consciente, o sea, está cauterizada la conciencia, ya no tiene conciencia, ya no tiene un dominio propio, ya no, la parte esencial, la parte intangible, la parte espiritual, o sea, dejó de existir en ellos, y por lo regular este tipo de personas, pues es sumamente muy difícil poderlos acompañar, ¿verdad?, en un proceso de restauración, en un proceso de un mejor vivir, ¿verdad?, a través de la formación que estamos recibiendo, porque se van a dar cuenta que muchas veces, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia,
hay personas que uno mira que viven mal, pero que les gusta vivir mal. Y uno los mira, ¿verdad? Que sufre la esposa, que sufre el esposo, que sufre el hijo, que sufre la hija, que sufren los padres, y uno los mira y uno quisiera, ¿verdad? Ayudar, pero personas que tienen una mente cauterizada, y estoy hablando de personas dentro también de la iglesia, porque hay personas que tienen una mente cauterizada que ya tomaron la decisión de no escucharte, que ya tomaron la decisión de no tomar las oraciones que tú haces por ellos, ¿verdad? Y se cumple esta parte en la palabra de Corintios donde dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento para que no vean con sus ojos, para que no oigan con sus oídos y por lo tanto el resplandor de la luz del evangelio no descienda sobre sus vidas y les lleve, ¿verdad?, a poder tener una conversión, para poder tener un despertar y poder decir, wow, ¿qué era lo que estaba viviendo, qué era lo que estaba pasando? Entonces, vemos el ateísmo, vemos un poco del teísmo, ahorita nos vamos a meter más al teísmo, pero lo veíamos, ¿verdad?, en este mapa conceptual, el ateísmo, el teísmo, el agnosticismo, el gnosticismo, de qué manera, pues, ¿verdad?, son contrarios. Y ahora si nos metemos un poco al teísmo, responderíamos esta pregunta: ¿qué clase de Dios existe? Con base a estas 4 líneas de pensamiento clásicas que vienen también ahí en el libro, ¿por qué nosotros creemos en Dios o por qué declaramos la existencia de Dios? Uno de los argumentos tiene que ver con el argumento del ser, debido a que todos llevamos en nuestro interior la idea de un Dios esencial. No solamente soy este cuerpo, no solamente soy esta alma, ¿verdad?, que piensa, que recuerda, que decide, sino que también hay un espíritu y la parte del espíritu es fuerza, es energía, ¿verdad?, dentro de nosotros. Y esa energía, pues la energía fue creada para ser eterna, por eso somos espíritu. Nosotros no existimos cuando el esperma de nuestro padre penetró el óvulo, ¿verdad?, de nuestra madre, y luego pasamos en fecundación esos 9 meses para luego poder salir. O sea, no existimos nosotros ahí, porque dice la Escritura que desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía planes para nosotros. Entonces, quiere decir que nosotros, en esta parte esencial, en este argumento del ser, nosotros fuimos creados para ser eternos, tanto para una vida eterna como para una muerte eterna, ¿verdad? No existimos al momento de haber estado en el vientre de nuestra madre, sino que desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, estábamos en casa, ¿verdad?, allá con papá, nos envió a una misión, utilizó de la misma forma como con la Virgen María, utilizó, ¿verdad?, el vientre de una mujer para podernos traer de allá de las alturas, para poder aterrizar aquí en la tierra, y es la forma de poder hacer lo intangible, poderlo hacer lo tangible. Nada más que ya en la infancia, en la adolescencia, debido a la educación, ¿verdad?, que nos dieron nuestros padres, los principios, hábitos y valores, los maestros que tuvimos, el entorno en el que nos movimos, el lenguaje, ¿verdad?, que nosotros hablamos, la educación con la cual nosotros fuimos formada, pues de repente como que se nos comenzó a olvidar el plan que Dios tenía para nuestras vidas. Es hasta que tenemos un encuentro con Jesús, que viene esa revelación de la cruz, que luego comenzamos a estudiar las Escrituras, viene, ¿verdad?, un despertar espiritual en nuestras vidas, que comenzamos entonces a darle fuerza a ese Dios esencial, ¿verdad?, que es esencial. El argumento también de la causa primera, debido a que el Creador creó el universo de la nada, pues Dios es todopoderoso, porque pues Dios dijo, ¿verdad?, de la nada, de la nada. Y entonces, si Dios de la nada hizo,
ese poder como un ADN que está en tu vida y está en mi vida y que es eterno, ese poder está en ti y está en mí. Porque de la nada hacemos que las cosas surjan, que las cosas sean creadas por el poder de la palabra, pero una palabra que tiene la capacidad de conectarse, ¿verdad? En esa atmósfera donde todo es posible, donde lo imposible no existe, y a través de la fe conquistas, ¿verdad? Ahí donde todo es posible, y la fe es esa, he comentado, es esa carretera, es esa autopista, ¿verdad? Que desciende hacia aquí, hacia este mundo tangible, hacia este mundo terrenal, y que va a traer lo intangible a hacerlo tangible. Yo creo en algo que no veo, pero que estoy seguro. Tengo la certeza. Hay un bloqueo mental porque hay más cosas en mi mente que me dicen, no, mira, es que esto no existe, es que esto no es cierto, es que estás, pero hay una parte, hay una certeza, hay una seguridad en mi cabeza que me lleva a afirmar, que me lleva a creer, que me lleva a quedar como impactado en eso que digo creer, hasta que mis ojos no lo comienzan a ver materializado, y entonces la fe dentro de la vida de la persona, las estructuras neuronales comienzan a ser modificadas y la fe comienza, ¿verdad? Como dice la Biblia, como la aurora del día, que va lento, lento, poco a poco, hasta que llega un momento, ¿verdad? A que seremos esos seres perfectos. No lo seremos con este cuerpo corrupto, porque dice la Biblia en el libro de Filipenses que Cristo perfeccionará la obra que un día inició en nosotros, cuando dice que Él puso su mirada en nosotros, ¿verdad? Y nos eligió, nos puso nombre, pero nos eligió también para dar fruto y para dar mucho fruto, y el fruto que nosotros demos pueda permanecer. Entonces podemos ver este otro argumento de un Dios poderoso. Vemos el argumento del hombre, debido a que los seres humanos toman decisiones morales, sacrificales para su beneficio, y el de otros, Dios es moral, pero no es una moral humana, es una moral divina, ¿verdad? Son principios, hábitos y valores que no pasan de moda, que son los mismos, que fueron los mismos ayer, que son los mismos hoy y que serán los mismos por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la traducción de la Biblia, ¿verdad? Porque tenemos una traducción Reina Valera, tenemos una traducción, la palabra de Dios para todos, tenemos a tantas traducciones que tenemos hoy en día de la Biblia, que son traducciones del hebreo, del griego, del arameo, donde los escritos originales, ¿verdad? Se escribió la Biblia, válgame la redundancia. Entonces, en esa interpretación, ¿verdad? Que nosotros le vamos dando, es importante a través de poder hacer una exégesis, a través de poder tener una mejor hermenéutica, es importante darnos cuenta que en la Biblia viene política, que en la Biblia vienen leyes comunitarias, que en la Biblia vienen convicciones personales, pero que en la Biblia vienen mandamientos. Y todo esto que les acabo de decir es importante poderlo diferenciar, porque lo que no pasa de moda, lo que será lo mismo, hablando de este Dios moral de ayer, de hoy y por los siglos, tiene que ver con los mandamientos. O sea, Dios va a ser el mismo aquí en México, en Estados Unidos y en la otra parte del mundo, va a ser el mismo y seguirá siendo el mismo por la eternidad. Pero hay muchos escritos que fueron enviados para resolver un problema en determinado lugar, por determinado momento, a través de la historia que nosotros conocemos, pero que ya no aplican para el presente. Entonces, por eso es importante ir identificando, ¿verdad?, a este Dios moral, que no es una moral humana, sino que tiene que ver con una moral divina, y para poder comprender una moral divina necesito una plenitud de una relación del Espíritu Santo en mi vida,
necesito menguar, ¿verdad? Yo, que esta cáscara, ¿verdad? Esta piel se abra, ¿verdad? Que esta alma también se pueda abrir para que dentro de nosotros pueda surgir ese espíritu y esa luz, ¿verdad? De nuestro interior pueda ser conectada con esta luz superior que desciende de las alturas para que pueda haber esa conexión y pueda haber una comprensión en nosotros acerca de lo divino. Pero mientras esta piel no mengüe, mientras esta carne no mengüe, mientras esta alma no prospere, ¿verdad? Hijitos míos, mi deseo es que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Pues si no prospera el alma, si no se parte la piel, no literalmente, si estoy hablando de algo simulado, de un ejemplo, haciendo una analogía, no va a poder surgir, ¿verdad? La luz del Espíritu para poderse conectar, ¿verdad? Con ese Dios todopoderoso. Entonces, pues es sumamente importante que nosotros pues vayamos teniendo, ¿verdad? Estos avances y vayamos creciendo, ¿verdad? En esta dirección. Y entonces también vemos el argumento del diseño como el último ejemplo, debido a que Dios diseñó al mundo con toda su complejidad, por ejemplo, el equilibrio entre el frío y el calor y el intercambio de gases entre plantas y los humanos, pues Dios es inteligente en gran manera. O sea, creemos en un Dios omnisciente, creemos en un Dios que todo lo sabe, creemos en un Dios que no hay nada nuevo para él, ¿verdad? Para nosotros no hay nada nuevo. Lo que va pasando es que lo vamos descubriendo, pero no es nuevo, estaba cubierto. Y como estaba cubierto, entonces lo que vamos haciendo es que lo vamos descubriendo, pero ya existía. Entonces tenemos a este Dios que es inteligente en gran manera y dice en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Ahí está ese Dios moral, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es el Dios justo y él es el Dios recto, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa y me gustaría que comenzáramos un poco el diálogo respondiendo a esta pregunta. ¿Para qué te sirve conocer de esta parte del ateísmo, del agnosticismo, ¿verdad? Para qué te sirve todo, poder saber ay, se me va la palabra, pero de estas afirmaciones que nos llevan a nosotros a un teísmo, que nos llevan a un gnosticismo? ¿Para qué sirve toda esta información como consejeros familiares? Pastor Javier, adelante, me gustaría poderle escuchar. Y luego al pastor Miguel. Bueno, yo creo que nos sirve porque de esa manera, como se vio en la clase anterior que no estuve, de lo que es el ambivalismo, de que a la gente, con esta clase que estamos viendo, creo que nosotros vamos a poder responder muy bien todas las dudas que puedan tener de Dios, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto y Él no tiene ningún error. El error es del ser humano. Como dijo usted en la vez anterior que no estuve, que Dios a unos los salva y a otros los mata. Eso no es cierto. Solos nosotros nos salvamos y solo nosotros nos Condenamos. morimos. Entonces, a conclusión de todo esto, es de que a la gente entonces le podemos explicar más claramente la parte de si es ateo, la parte que él tiene, que no tiene fundamentos. Nosotros con esto lo podemos ver. Y como este Freud, el psicólogo, psicoanalística, este hombre, cómo une la relación de la psicología con lo natural, con lo espiritual, pero porque él era, ¿cómo se llama? Era judío, ¿no? Sí, no, pues tenía Entonces, eh, conocimiento.
¿de dónde sacó eso él? Pues tuvo que sacarlo de afueras de lo espiritual. Y él es un consejero espiritual porque dijo, no, no tiene demonios, tiene... Entonces Sí, yo creo que todo esto nos ayuda mucho para poder identificar y poder resolver cada vez mejor los problemas que traigan a nuestra, bueno, que nos traigan para poder ayudarles. Ese es mi punto de vista. sí, y sobre todo, pues aprendiendo, ¿verdad? Y también ir abrazando poco a poco que el ministerio de la consejería familiar, pues se va volviendo poco a poco pues dependiendo también, ¿verdad? La capacidad de poder creer en nosotros. Se va volviendo en un ministerio evangelístico, se va convirtiendo en un ministerio, discipulador, que tú comienzas, ¿verdad? A formar gente, comienzas a entrar en familias, a veces si son personas, ¿verdad? Que no creen, en la fe cristiana, pero que abrazan, ¿verdad? Otro tipo de fe, te van a visitar una vez, dos veces, van a terminar un tratamiento psicoterapéutico, pero probablemente el día de mañana vuelvan a regresar y va a llegar un momento en que, o sea, son personas que Dios ya tiene, ¿verdad? Señaladas, ya tiene apartadas. Acuérdense aquí en esta parte de Juan, 10, ¿verdad? Versículo, me parece que es 14 o 15, donde dice Jesús, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, pero también tengo otras ovejas, ¿verdad? También dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero Jesús las toma como sus ovejas. También tengo otras ovejas. Y ahí entran, pues, por eso no es bueno juzgar, porque probablemente cuando esté juzgando, ¿verdad? Que eso se van a ir al infierno, probablemente el que estaré en riesgo de irme al infierno, probablemente sea yo, para el día de mañana. Presumo mucho de estar adentro y el día de mañana, pues, sorpresa, te quedaste afuera. ¿Verdad? Y lo triste es pues que esto es eterno, ya no hay forma de negociarlo, ¿verdad? Porque dice en el libro de Hebreos, o sea, ¿qué será de nosotros si despreciamos, ¿verdad? Esta salvación tan grande enviada por el Padre para mostrarnos el camino, la verdad y la vida a través del Hijo. ¿Y qué será de nosotros si despreciamos, si no cuidamos, si no valoramos esta salvación, ¿verdad? Que nos ofrece a través de Jesús. Así que, pues bueno, Pastor Miguel y luego Asael, adelante. Ahí está, ya Buenas abrió. noches. Ya, ya. Sí, es que se había ido la señal. La verdad que sí es muy importante esta clase. Primera, creo que nos enseña lo fundamental. Para que alguien realmente sea ateo, necesita ser un científico o un matemático Así es. realmente, para que realmente sea 100% ateo, necesita ser alguien muy preparado, ¿no? Que Con sería difícil, conocimiento. un conocimiento. Ujú. Y realmente usted acaba de darnos realmente el entendimiento. ¿Por qué la negación a Dios? La gente por circunstancias, por problemas. Por ejemplo, nosotros conocimos un matrimonio que estaba muy fuerte en la iglesia. De repente se le muere una niña y su esposa dijo, Dios no existe, porque a la semana se muere su mamá y entró en ese dolor y la negación a Dios, pues. Entonces ella decía, no existe Dios, porque si Dios hubiera existido me hubiera salvado a mi bebé, a mi mamá. Y lo que usted decía es clave, ¿no? Y ahorita se me venía a la mente algo que creo que le pasa al ser humano y la Biblia es tan poderosa para darnos las enseñanzas, ¿no? El mismo Juan el Bautista, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo de lo que podemos responder. Juan el Bautista cuando estaba a punto de ser degollado, ¿no? Dudó de quién era Jesús. Así es. O sea, entró en una depresión que prácticamente se volvió ateo, ¿no? Porque ya no, Sí, 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 ya sí. perdió el conocimiento si realmente había hecho lo correcto, porque mandó a sus discípulos a preguntar si era Jesús o había que esperar a otro.
Ajá. Entonces creo que en esos momentos de crisis es lo que usted nos explicaba ahorita, y de acuerdo a lo que viene en el libro, a veces las circunstancias nos vuelven a la gente atea, y tenemos que estudiarles el corazón, los pensamientos como consejero familiar para poder analizar, como decían, ¿no? A veces no son demonios, sino traumas, problemas, situaciones de niñez que los llevan a encerrarse, a no creer en Dios, ¿no? Pero creo que la mejor respuesta nos las dio Jesús, ¿no? Cuando se la dio a sus discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y la verdad que a mí me ha servido mucho de ejemplo esa parte, y la platicaba la vez pasada con alguien que decía que le demostrara que si realmente Dios existe, ¿no? Y yo le decía, mira, no sé si seamos la verdadera religión, lo único que sé es que yo era paralítico, ahora camino, yo era ciego, ahora veo, yo no tenía memoria y ahora la tengo. Ese es el mejor testimonio, digo, que te puedo dar que Dios existe. Le. Y la Biblia a nosotros enseña que Jesús dijo, vayan y díganle que los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres... O sea, Jesús nunca dijo yo soy el Mesías, sino con el poder de Dios era que Él se manifestaba. Y creo que nosotros como consejeros tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? De demostrar el poder de Dios a toda la gente, ¿no? Entonces, la verdad a mí me encanta todo esto porque aprendemos las causas principales de la mayoría de la gente, por qué tienen la negación a Dios. Pero como usted decía, son problemas más mentales, situaciones familiares o personales o vivencias que la hacen ellos renuentes. No son ateos porque quieran serlo, ¿no? Sino porque realmente nunca han buscado a Dios de corazón. Entonces, la verdad, esta clase a mí me llena mucho de información, porque realmente ahí tengo las respuestas necesarias. Pues ese es mi comentario. Sí, sí, Pastor Miguel, y sobre todo comprender, ¿verdad? Ser flexibles, ¿verdad? En esta parte, no caer a la presunción de creerme muy santo, de creerme muy sabelotodo, día con día buscar la humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué los pobres de espíritu? Porque de repente la gente se siente muy santificada, muy pura, muy santa, pues es que ya no son pobres de espíritu, ya son ricos. Y el problema del rico espiritual es que pues llega a un momento lo que le pasó a Lucero de la Mañana, que se sintió como Dios y ahora compitió contra él y se alejó, ¿verdad? Completamente de Dios. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque pues todos los días tenemos necesidad de Él. Tengo necesidad en la mañana, tengo necesidad a mediodía, tengo necesidad en la tarde. O sea, se ha vuelto mi necesidad, no tal vez para los de otros. ¿Por qué? Porque abrazo estas palabras de Jesús de esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, como pobre de espíritu y con esta guía, no a llegar a victimizarme o a lacerarme, ¿no? O autoflagelarme, ¿no? Pero también con esta esencia, con esta humildad, con esta sencillez, con esta unción del Espíritu Santo como consejero familiar, entonces me va a poder llevar a poder tener una comprensión, a poder hacer una inclusión, ¿verdad? Porque tenemos a un Jesús inclusivo, ¿verdad? ¿Por qué es inclusivo? Porque él vino para todo el mundo, sean como sean, Él vino para todos, únicamente que crean en Él, para que se pueda manifestar su gloria y su poder. Entonces, hay gente que vamos a tratar que es atea, hay gente que vamos a tratar que es agnóstica, pero acuérdense del entorno, acuérdense de lo que probablemente vivieron. Tal vez son ateos porque tuvieron padres cristianos, tal vez son ateos porque tuvieron a gente muy religiosa en su vida, ¿verdad? Y todo esto nos va a nosotros a ir dando una riqueza en conocimiento, pero también poder a tener una amplitud, ¿verdad? En nuestra conciencia para poder tener un alcance a otro tipo de personas que no van a poder alcanzar cualquier persona dentro de la iglesia cristiana, sino que las van a poder alcanzar personas como ustedes
que se están esforzando, que se están capacitando, que están estudiando, que se están preparando, porque a ellos, ¿verdad? Dios a ustedes los va a enviar. Así que Asael y después la pastora María Elisa. Adelante, Asael. Okay. Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, la pregunta que usted nos hace, ¿qué sirve? Creo que con todo este abundante conocimiento, pues al notar que todo empieza con personas que tal vez tuvieron un daño emocional, algún tipo de rechazo de las primeras etapas, ¿no? Creo que caemos a esa parte, hoy haciendo alusión a este tema, una persona que, que de alguna manera está empezando a creer en Dios o conocer de Dios, la persona que la estaba guiando eh, ha sido como una piedra de tropiezo y me preguntaba, ¿es pecado el juzgar? ¿Es pecado el señalar? Y me recordó porque cuando usted mandó el material, imprimo las hojas, ¿verdad? Para estarlas estudiando. Y veo esa parte, ¿no? Que aún siendo cristiano te puedes ser ateo o puedes tener, puedes tener esos indicadores que puedes ver en una persona atea. Y digo yo, wow, qué increíble que conociendo de Dios pudiéramos ser eso. Entonces, la pregunta que nació de esto, pastor, es qué límite pudiéramos, ¿no? Porque somos creyentes, hemos creído, le servimos a Dios, somos pastores, pero así como esa pregunta que me hacen, me hizo pensar, qué es lo que las personas ven en mí, que tal vez en algún momento, alguna parte, porque es como una línea muy delgada entre el que crean y no crean. ¿Por qué? Porque tal vez un mal comentario, tal vez, no sé, algo de la palabra, a lo que voy es qué tanto puedo salirme o qué tanto margen tengo de error para que pueda yo ser considerado como una persona atea. Esa es mi pregunta. Creo que para poder dar una respuesta, creo que va a estar determinada principalmente por tu creencia, ¿verdad? Por tus frutos, por las convicciones personales que vas desarrollando. Eh, ¿Qué tan, ¿Qué tan libre eres de la religiosidad? ¿Qué tan libre eres del dogma? ¿Qué tan libre eres del adoctrinamiento? Este, y le permites al Espíritu Santo que fluya, ¿verdad? En tu vida. Ya cuando nosotros comenzamos a juzgar, ya cuando nosotros comenzamos a condenar, ya cuando nosotros comenzamos a hacer de tropiezo para las personas en la iglesia, ya cuando nosotros comenzamos a causar división y todavía te sientes espiritualoide, pues oye, ahí hay muchas señales que para una persona guiada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y mostrando la guía a través de los frutos del Espíritu Santo, no por los frutos de la carne, sino mostrando los frutos a través del Espíritu, pues me da la revelación. ¿Por qué? Pues porque ya no veo con estos ojos naturales solamente, ya no escucho con estos oídos naturales solamente, o sea, hay algo más grande que este cuerpo, hay algo más grande que este yo personal que me lleva a conectarme a un nosotros, ¿verdad? Al cuerpo en Cristo y que me lleva a poder tener una comprensión en una plenitud, que me lleva a poder tener una interpretación conforme una percepción que estoy teniendo por modelos mentales espirituales, pues que me llevan a poder crear la realidad del día de hoy de una manera completamente diferente a como lo hacen las personas agnósticas o como lo hacen las personas ateas. Entonces, ¿qué margen de error, verdad, podrías tener? Se va a deber mucho también a tus
a tus creencias, a tu formación, porque si de repente, si tú crees que estás adentro, pero lo haces con presunción, con vanagloria, con altivez, pues la Biblia dice que a este tipo de gente dice que los mira de lejos, ¿verdad? Entonces, si de repente yo presumo de algo que no soy, pues acuérdense de los mecanismos de defensa, ¿verdad? De qué manera a través de las proyecciones dice el dicho, dime de lo que presumas y te daré lo que careces. Entonces, mientras más vayamos a la sencillez, mientras más vayamos a la humildad, creo que el margen de error va a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y en su momento, si llego a caer, si me llego a equivocar, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios la levantará. Y tampoco no es para que estés, ay, no, ya me caí una, ya me caí dos, no, ya voy en la 6, no, me queda la última. No, tampoco, o sea, eran dichos que tenían los judíos en aquel entonces, pero que ese dicho, o sea, no aplica para estar contando, ¿verdad? ¿Y hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7, y ahí están, y ya hay personas que hasta llevan en el calendario, no, ya van a 300 y tantos. Están como, y no, o sea, son dichos judíos, por eso cuando nosotros escudriñamos las escrituras hebreas, nos lleva a conocer la cultura judía, ¿verdad? Y entonces comenzamos a ver en qué momento hay muchos dichos, ¿verdad? Judíos, pero que son misterios, pues, y que a su momento Dios se los revela, Dios se los muestra, Dios los descubre, acuérdense, están cubiertos, pero Dios los descubre, pues a quien los busca. El que pide se le da, el que toca se le abre y el que busca encuentra. Entonces, ahí está, no sé si quede respondida la pregunta, Asael, a final de cuentas, pues va a estar determinada, ¿no? Por esa capacidad también que vayas teniendo de creer. Amén. Sí, pastor, gracias. Muy bien, Asael. Pastora María Elisa, adelante, después Pastor Eduardo. No sé si esté por ahí. Ahí está, ya abrió el micrófono. Adelante, pastora. Buenas noches. Yo entiendo que todo este conocimiento para poder trabajar la consejería con las personas que tengamos, nos vamos a encontrar ese tipo de personas, un ateo, un agnóstico, y esto nos ayuda a poderlos clasificar, a poderlos entender, el por qué tiene esa mentalidad. A mí me tocó una persona que porque tuvo una hija que tenía muchos años, ya 7 años desde que nació enferma, y le empezamos a compartir de la palabra de Dios, dice, no, pues si Dios existiera, pues mi hija no estuviera enferma. Entonces son mentalidades que se van creando, pero es como esconder algo que les causa dolor, algo que han estado experimentando en su vida, y como que culpabilizan, le echan la culpa a Dios de lo que les está pasando. Yo les decía, bueno, es que Dios está para ti, pero ¿tú dónde estás? Tú no estás para Dios. Y es muy difícil sacar a una persona así que tiene ese tipo o tratar con ellas. Entonces, esto me abre más el entendimiento, que si tenemos estos conocimientos, entonces sabremos cómo dirigirnos hacia diferentes tipos de personas. Eso es lo que yo entiendo. Y a final de cuentas también estaríamos entonces también fortaleciendo la parte misionológica, porque Jesús vino para que nadie se pierda. Así es. Entonces nosotros estaremos llegando a un sector en la sociedad donde no toda la gente cristiana tiene la capacidad para poder llegar, ¿verdad? Es sumamente importante. Hay gente que va a llegar a este tipo de personas, pero nosotros nos estamos preparando para los peces gordos, pues.
Vamos a pescar a ateos, vamos a pescar agnósticos, vamos a pescar incrédulos, vamos a pescar gente alejada de Dios. A la otra gente ya hay quien les predique, ya hay quien los pueda alcanzar para Cristo, pero nosotros por eso estamos siendo nosotros capacitados, estamos siendo formados, estamos siendo instruidos, porque va a llegar el momento en que vamos a ser enviados, ¿verdad? Con una misión sumamente específica, como lo decía hace un momento, pues para poder tener una comprensión, ¿verdad? Mucho más amplia, mucho más clara acerca del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Así que adelante, Pastor Eduardo. Si gusta ayudarnos ahí a abrir su micrófono y escuchamos. Adelante. Creo que no lo escuchamos, Pastor. Ya vi que abrió el micrófono, pero no lo escuchamos o no sé si nada más sea yo. No, ¿verdad? No se escucha. No se escucha, pastor. Ok. Probablemente le va a estar por ahí fallando, Pastor, su micrófono. Voy a pasar unas últimas láminas y así para poder ir aterrizando la enseñanza. Si ahorita en el transcurso de que las vamos viendo, estas últimas dos láminas, se puede abrir el micrófono, vamos a escuchar, ¿verdad? Lo que nos vaya a decir. Como consejeros familiares, tener un conocimiento sólido sobre el ateísmo y el agnosticismo puede ser beneficioso por varias razones. Entre una de ellas, pues comprender las perspectivas de los aconsejados, ¿verdad? Como ahorita lo que ustedes mencionaron. Algunos de tus aconsejados pueden ser ateos o van a ser agnósticos o puedes estar lidiando con familiares, ¿verdad? Que tienen este tipo de doctrinas, que tienen este tipo de creencias, pero como tú pues tienes un entendimiento claro de sus perspectivas, pues eso te permitirá ser más empático, ¿verdad? Ya no te vas a pelear porque vas a ver una virgen a la entrada de la casa, ya no te vas a espantar, ¿verdad? Por lo que puedas ver, alguna calavera o algo así, pues porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿verdad? ¿Para qué darle vida a lo que está muerto? Entonces ya te va a permitir ser más empático, ser más comprensivo, ampliar, ¿verdad?, esos puntos de vista, y lo que puede mejorar también la calidad, pues, de esta relación terapéutica. Como segundo punto, pues te va a permitir que evites prejuicios. Tener un conocimiento sobre el ateísmo y sobre el agnosticismo, pues te ayudará a evitar prejuicios involuntarios o estereotipos que podrían surgir de tu práctica. Esto es esencial para brindar un ambiente de consejería imparcial y sin juicios. Entonces, imagínese, visualícese, por favor, por unos segundos, dándole consejería a alguien con este tipo de formación. Imagine el impacto que va a tener no solamente, ¿verdad?, en esa persona, sino en los familiares de esa persona. Tengo una paciente que ella es una líder, pero de los jóvenes, pero impresionante. Ahora me quito el sombrero porque la verdad, impresionante, profesionista, joven, soltera, y está en los preparativos de boda. Dice, pero no me gustaría, dice, que mi pastor me casara, porque me ha tocado ir cuando va a las bodas o que da los servicios, ¿verdad?, en las celebraciones familiares, y es un regañadero a la gente atea, y a veces hasta la manda al infierno. Entonces no me gustaría, o sea, fíjense, a veces las cosas como consejeros que podemos ver, que muchas veces el pastor dogmático, religioso, a veces no puede ver y lo va a disfrazar de espiritualidad, ¿verdad? Porque para él es estar bien, ¿verdad? Porque no es que la palabra dice que si uno no habla, las piedras van, sí, pues espérate, pero es que, ay, Dios mío, no me voy a meter a ese punto. El punto número 3, facilitar la comunicación. Que dice comprender las creencias
y valores de los aconsejados ateos y agnósticos te puede ayudar a establecer una comunicación más efectiva y puedes utilizar un lenguaje con un enfoque que seas respetuoso de sus creencias, lo que puede fomentar también una comunicación abierta y una comunicación efectiva. Yo te puedo decir por experiencia personal, todo buen católico está asignado para poder convertirse en un buen cristiano, y probablemente la persona a través de la cual va a conocer a Jesús, probablemente seas tú. Pero si tú comienzas a criticarle a los santos y comienzas a hablar pestes del catolicismo, no eres la persona indicada para poderte ganar esa persona y para poderlo traer a Jesús. El 4, resolución de conflictos. Si estás trabajando con familias donde las diferencias religiosas o las creencias son una fuente de conflicto, entonces al comprender esta parte, ¿verdad?, del ateísmo y del agnosticismo, pues te permitirá abordar estos problemas de manera equitativa, de manera eficaz. Vas a ser el punto de equilibrio, vas a tener un dominio propio y vas a tener la unción y la revelación del Espíritu Santo, pues para poderles dar de una manera equilibrada, sin religiosidad, pues para ni jalarme para un lado ni para otro, llegar a ese punto de equilibrio. Y por último, pues ofrecer perspectivas imparciales, ¿verdad? Como consejero, pues debe ser neutral. Necesitamos ser neutrales y no sesgados en nuestras opiniones de repente religiosas, dogmáticas, que queremos adoctrinar, queremos discipular en una consejería y no, ¿verdad?, va en esa dirección. Tener un conocimiento sólido sobre diferentes creencias religiosas, por eso en algún momento hablamos, ¿verdad?, de otras prácticas, de otras creencias, de otras religiones, pues para que vayas comprendiendo un poco más amplio. Me parece que en las enseñanzas que vienen más adelante, ahorita como nos metimos a este Dios ambivalente la semana pasada, en algunas clases más adelante también vamos a poder decir, estudiar la muerte en diferentes religiones o la salvación en diferentes religiones, o sea, cómo llevan el culto las diferentes religiones, porque ellos dicen y presumen de una salvación y nos condenan a nosotros, pero también porque nosotros presumimos de una salvación y nos condenamos a ellos. Eso se pone muy rico, ¿verdad? Entonces, tener un conocimiento sólido, les decía, de diferentes creencias religiosas, incluyendo el ateísmo, que también pues es una religión, y el agnosticismo, porque eso te ayudará a brindar una perspectiva imparcial y a guiar, ¿verdad?, a tus aconsejados hacia soluciones pues que sean adecuadas, ¿verdad?, para ellos. A final de cuentas, estamos trabajando en esta formación de red de consejeros, pero con una consejería cristocéntrica, pero no dogmática. Con una consejería cristocéntrica inclusiva, con una consejería cristocéntrica abierta, para poder ganar, ¿verdad?, a todo tipo de persona, y de esta manera poder honrar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo con todo lo que nosotros hacemos y ponernos la camiseta, ¿verdad? Somos real sacerdocio, somos nación santa, porque pues nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y somos los representantes de Él. O sea, que no nos quede grande el saco, ¿verdad? Que nos lo pongamos, que nos quede a la medida y que lo podamos representar con honra, que lo podamos representar con autoridad también, porque tenemos una autoridad divina, pero a veces pues no hago buen uso, ¿verdad?, de esa autoridad. A veces avergüenzo a mi Jesús, avergüenzo la salvación, ¿verdad?, que dio por mí, y pues es obvio que no va a haber, ¿verdad?, resultados, porque a mis hijos, por sus frutos, les conoceréis, ¿verdad? Pues bueno, aquí cerramos la parte de la enseñanza del día de hoy. Dejo unos minutos solamente por si alguien surge alguna aportación espontánea que no se la quiera llevar a su casa esta noche. Adelante, compártala con nosotros.
y así vamos a ir cerrando, o bueno, más bien vamos a cerrar. ¿Quién tiene algo ahí en sus labios para compartir? Santo Dios, creo que nos dejó llenos el Espíritu Santo, ¿verdad? Oramos en el nombre de Jesús, amado y buen Dios, te honramos y te bendecimos. Precioso Espíritu Santo, gracias por llevarnos a la comprensión de ir descubriendo lo cubierto. Te pedimos, amado Dios, que nos libres de la presunción, que nos hagas libres de la jactancia, que nos hagas libres de la arrogancia, de la soberbia, de la altivez, de la falta de humildad. Queremos ser siervos, amigos tuyos. A veces la gente presume de ser tu amigo, pero se les olvida que antes de ser amigo se tiene que llegar a ser siervo. No se puede llegar a ser siervo, no se puede llegar a ser amigo sin ser siervo, porque el siervo obedece, el siervo se somete. Al amigo le revelas, le instruyes y te obedecemos, y por eso, porque te obedecemos, queremos ser instruidos, que no solamente nos quedemos con lo que hablamos en la clase, sino que cada día de clase, cada noche, sea una oportunidad para que nos puedas llevar a una revelación mucho más amplia y que vayamos creciendo y que día con día vayamos cumpliendo el propósito por el cual un día pusiste tu mirada en nosotros para poder desarrollar, ¿verdad? Un propósito de manera objetiva, de manera precisa en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la dirección que has dado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús.